¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Hemos llegado al miércoles 17 de junio del año 2020 y seguimos todavía en contingencia. Esperamos ya este próximo fin de semana reunirnos. Esperen instrucciones y va a ser una bendición estar juntos. Estamos estudiando Números capítulo 31. Nos quedamos a la mitad del pasaje. Bueno, les encargo que lo lean completamente. Se trata cuando describe el ataque a los madianitas. El pueblo de Israel ataca a los madianitas por orden de Dios para ejecutar la venganza del Señor, porque los madianitas habían infiltrado mujeres prostitutas en el pueblo de Israel y entonces los hombres se mezclaron con ellas y se fueron a adorar a Baal. Y Dios estaba muy enojado, muy molesto por eso. Y entonces llegó el momento de la venganza de Dios. Y Dios les mandó que fueran con ellos y que mataran a todos ellos. Pero un grupo de hombres trajeron a mujeres y niños y niñas. No los mataron, Dios les ordenó matar a todos, pero ellos trajeron mujeres, niños y niñas. Y entonces Moisés se molestó mucho y habló con ellos. Y les ordenó matar a esas mujeres, a las mujeres que ya eran mayores, que habían conocido a varón, pero las niñas no, a las niñas ni a los niños no los mataron y los dejaron como cautivos de esa batalla. Entonces les encargo que lea Número capítulo 31, versículos del 1 al 54, todo el capítulo, y entonces ahí vamos a encontrar enseñanzas acerca de la purificación, acerca de la obediencia a Dios. Hay varias cosas que hemos mencionado que están bien claras en este pasaje. Número uno, la palabra de Dios es obedecida. Hay que obedecer la palabra de Dios, hermanos. Es importante que entendamos que nosotros estamos aquí para obedecer a Dios, su palabra, sus principios, sus preceptos. Él es Dios. No le cuestionamos, simplemente le obedecemos. No tenemos que entenderlo todo, pero sí obedecemos. La palabra de Dios es obedecida. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Número 2. La justicia de Dios, lo estoy diciendo rápido porque esto ya lo estudiamos el miércoles pasado. La justicia de Dios es expresada. Exterminar a los madianitas es una manifestación, una muestra de la justicia de Dios. No es que Dios sea un Dios malvado y perverso, no. Dios es un Dios justo. Y Dios no va a permitir que esas mujeres llegaran al pueblo y volvieran a pervertir a la nueva generación de hombres. Dios es un Dios justo, con Dios no se juega, Dios está al pendiente de su pueblo, nos cuida. Entonces la palabra, número uno, la palabra de Dios es obedecida. Número dos, la justicia de Dios es expresada. Así es que Dios emitió ese juicio. Y número tres, las promesas de Dios son cumplidas. Moisés preparó un ejército de 1000 hombres por cada tribu, 12,000 por todos, y esos fueron a conquistar a los madianitas, porque la promesa de Dios se cumplió. Dios les dijo que van a vencerlos con esos 12,000, háganlo, y lo hicieron. Dios cumple su promesa. Y Dios nos ha prometido preciosas y maravillosas, grandísimas promesas a nosotros, y Él las cumple. Podemos vivir una vida confiada, una vida a plenitud y para su gloria. Así es que las promesas de Dios son cumplidas. Número 4. El pueblo de Dios es protegido. Quizá nos sorprenda la ira de Moisés por la obediencia parcial de los soldados que regresaron y trajeron mujeres, pero esas mujeres habían echado a perder a la generación anterior, y quizá nos puede parecer dura la orden de Moisés de matar, de ejecutar a esas mujeres, pero pues es que es la manera de proteger al pueblo de Dios. Dios estaba guardando a su pueblo de caer en el futuro en el mismo pecado. Dios protege a su pueblo, hermanos. Podemos vivir confiados de que Dios nos protege. Y número 5, la santidad de Dios es reconocida. Todos los soldados que hubieran matado a alguien tenían que purificarse 7 días antes de entrar al pueblo, antes de entrar a la congregación de Israel. Sí, porque la santidad de Dios debe ser reconocida siempre. Dios es un Dios santo, limpio, puro, y eso que les ordenó, que no entraran al pueblo, sino que se quedaran afuera 7, para que se limpiaran, se purificaran. Todos los que habían matado a alguien o habían tenido contacto con algún muerto tenían que purificarse, para que entendieran que la santidad de Dios es reconocida. Hasta ahí estudiamos la semana pasada. Déjeme estudiar otros 4 puntos ahora. Número 6. La compasión de Dios. En este pasaje, la compasión de Dios es ilustrada. Una vez purificado el botín con el agua por la impureza, porque también lavaron todo el botín, todas las cosas que trajeron, joyas, vasos, platos, todo lo que trajeron lo tuvieron que lavar, purificarlo pues. Una vez purificado todo el botín con el agua para la impureza, se repartía la mitad entre los guerreros que salieron a la batalla y el resto, la otra mitad, entre toda la congregación. Los 12,000 soldados israelitas, los que fueron a pelear,
recibieron una porción más grande, como es lógico, y la otra mitad se distribuyó entre todo el resto del pueblo, entre todos, eran miles, algunos dicen que millones. Unas personas eran demasiado mayores o débiles como para luchar, pero tenían tanta necesidad material como cualquier otro, y por eso está la compasión aquí manifestada. No solamente los que fueron a pelear tenían el botín, sino que se repartió también en los más necesitados, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, o los jóvenes, los niños. El Señor se preocupa especialmente de las viudas y de los huérfanos y quería que ellos se beneficiaran también de este botín de guerra, de estos recursos, porque trajeron mucho. A usted lee el capítulo y va a leer miles de burros, miles de bueyes, miles de ovejas. Trajeron gran botín, porque no fue una ciudad la que conquistaron varios pueblos mañanitas. Así es que la compasión de Dios aquí está bien manifestada. Dios quiere que se reparte entre todos. Dios quiere bendecir hasta el más necesitado. Número 7. Los siervos de Dios son sustentados. Porque el pasaje dice que también tenían que apartar una parte para los sacerdotes. Los sacerdotes pues eran los intercesores, los que iban a los que hacían los sacrificios para el pueblo. Y también ellos les tenían que tocar una parte del botín. Es decir, los siervos de Dios son sustentados. Cuando el botín se hubo distribuido por el campamento, todos se dieron cuenta de que debían dar una porción de cada parte al sacerdote Eleazar como ofrenda para el Señor, y las ofrendas de los soldados, uno por cada 500, tanto de personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Se guardaban para el sustento de los sacerdotes de Israel. Los que no formaban parte de las fuerzas ofensivas daban una 50ª parte para mantener el ministerio de los levitas, quienes guardaban el tabernáculo del Señor. Las Escrituras conservan estos pasajes inspiradores que describen y animan al pueblo de Dios a dar generosamente a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. Nosotros somos los sucesores privilegiados y tenemos que aportar y dar para el sostenimiento de los siervos de Dios. Nosotros tenemos 11 misioneros ahora y tenemos que esforzarnos por su sustento. Y eso es maravilloso, es muy lindo. Somos herederos de esto que sucedió acá en Números. Y es una bendición. No debemos hacerlo con mano corta, debemos ser generosos. Sostener a los siervos de Dios es una bendición que tenemos. No debemos de ser mezquinos, sino amables, tiernos, cariñosos, llenos de amor, llenos de compasión. Porque aquí en el pasaje los siervos de Dios son sustentados. Ahora, lamentablemente, algunas iglesias han malentendido esto, o algunos pastores se han aprovechado de esto, y lo que hacen es que toman grandes cantidades de la iglesia y exprimen a la iglesia, absorben a la iglesia, les quitan muchas cosas, mucho dinero. Los miembros de la iglesia son maltratados por los líderes espirituales porque los pastores se enriquecen a través de las congregaciones cristianas, y eso está mal, no es correcto. Ellos paran de sufrir, pero ahora sufre la congregación, y así no es. Es más sabio y más sano que se tenga destinado un sueldo, un salario para los siervos espirituales, para los pastores, los misioneros, los servidores, los que se pueda apoyar económicamente dentro de los ministerios de la iglesia. Es importante que se tenga una cantidad destinada, un sueldo destinado específico, porque algunas iglesias, todas las ofrendas son para el pastor, o todos los diezmos son para el pastor, o todos los ingresos son para el pastor, o todas las limosnas son para el pastor. Y a veces es mucho y a veces es poco, y así se sufre mucho en el ministerio. Por eso es mejor tener una cantidad destinada. Eso es más prudente, más sabio, mejor, y eso asegura, bueno, aquí Dios les dio una cantidad destinada. Dios sustenta a los siervos a través de los militares. Tenían que dar una parte al sacerdote Eleazar para el sacrificio, pero también una parte para los levitas, una 50ª parte, dice, de lo que recibieron. Y así, nosotros tenemos el privilegio y el honor de participar en el sostenimiento de los siervos de Dios. Hagámoslo con cariño, hagámoslo con amor. Seamos muy generosos. Yo siempre he intercedido para que las personas que tienen un salario, un sueldo en la iglesia, siempre he intercedido para que se les pague más. Siempre. Creo que es una bendición bendecir a otros así. Los siervos de Dios son sustentados. Aquí está bien claro en el pasaje. Número 8. La misericordia de Dios es declarada. Cuando los oficiales de Israel contaron las tropas que venían de vuelta, descubrieron que no habían perdido ni un solo soldado en esa guerra contra los madianitas.
Era una señal del poder inigualable de Dios y de la fiabilidad de la promesa que les había hecho antes de destruir a sus enemigos. Su Señor no estaba limitado a salvar con muchos o con pocos. Dios les dio la orden de que fueran y Dios les dio, pues por su misericordia, Dios les dio una gran victoria. Los comandantes del ejército querían mostrar su endeudamiento con el Señor públicamente y dice el versículo 50, por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado. Aunque el Señor les había enviado a la batalla, el hecho de entrar en contacto con la muerte durante ese conflicto, durante esa guerra, les hacía sentirse inmundos y deseaban que sus ofrendas hicieran expiación por ellos. Así es que en agradecimiento, porque no perdieron ni un solo soldado en la batalla, trajeron ofrenda extra. Los oficiales del ejército estaban declarando su gratitud hacia Dios porque 12,000 soldados israelitas fueron y 12,000 soldados israelitas volvieron y con un gran botín. Al traer sus objetos de oro, los líderes del ejército daban testimonio públicamente de la generosidad inmerecida de Dios, de un Dios misericordioso. Hermanos, la misericordia de Dios siempre está sobre su pueblo, sobre nosotros. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así es que la misericordia de Dios aquí está bien clara en este pasaje. Está bien declarada, está bien mostrada. Y número 9 y último. La singularidad de Dios es confirmada. Dios es único, no hay otro Dios, no hay nadie como Él. Él es incomparable, inaccesible, inmarcesible es la palabra. La singularidad de Dios aquí es confirmada. El último conflicto que vivió Moisés confirmó la soberanía de Dios sobre las naciones y la supremacía sobre los ídolos paganos y religiones insignificantes de los nuevos vecinos de Israel. Ya Moisés iba a morir, ya era la última batalla que él vivía. Aunque el destino de Moisés era subir la montaña, en lugar de cruzar el río para llegar a la tierra prometida, debió suponer un gran alivio para Moisés ver que un ejército relativamente pequeño conquistaba a los madianitas, y los madianitas eran varias ciudades, pueblos grandes. Si el pueblo de Dios podía derrotar a quienes los habían conducido a la apostasía anteriormente, entonces con los mismos recursos divinos todo era posible. Y entonces ahora sí Moisés podía estar tranquilo y morir en paz. Porque él amaba mucho a ese pueblo. Acuérdense que intercedió varias veces por él. Eso demostraba sin lugar a dudas que a pesar de sus terribles errores del pueblo, a pesar de su desobediencia arrogante, a pesar de su murmuración continua y profanación ocasional, durante los últimos 40 años el Señor de Israel aún estaba a su lado. Dios estaba todavía apoyando al pueblo, dándole victoria al pueblo. Entonces Moisés podía decir, Dios es maravilloso y puedo morir en paz. No importa que no entre a la tierra prometida, Dios ha prometido que va a llevar a este pueblo tan malvado, tan pecador, tan renegón, tan quejumbroso, los va a llevar. Si ahorita ya me mostró que les da una victoria con poquitos, bueno, lo va a hacer cuando lleguen a la tierra prometida para conquistar todas esas ciudades que tienen que conquistar. Así es que la singularidad de Dios aquí está confirmada. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es poderoso y está con su pueblo. Confiamos en eso. Ahora, este pueblo es un tipo, un cuadro, una sombra de nosotros como iglesia. Así es que la compasión de Dios debe estar ilustrada en su iglesia. Dios muestra compasión en su iglesia. Nos bendice, por gracia nos bendice. Y los siervos de Dios son sustentados en su iglesia. Ahora tenemos que hacerlo. Hay que apoyar misioneros, hay que apoyar a los pastores, hay que apoyar a los siervos de Dios, a los ministros, lo más que podamos. Y la misericordia de Dios es declarada. Debemos de esforzarnos para que Dios, para nosotros poder mostrar la misericordia de Dios a otros. La misericordia que Dios nos da, mostrar misericordia también para con nosotros. Y la singularidad de Dios es confirmada. Dios sigue con su pueblo. Dios es maravilloso. Dios, a pesar de cómo somos como iglesia, Él nos sustenta, nos protege, nos guía, nos lleva de la mano y podemos confiar en su singularidad, en su poder, en su santidad, en su soberanía y entregarnos a Él. Por eso, hermanos, pues el título completo de todo el estudio es Identifiquemos los peligros. Identifiquemos los peligros. El pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, pero Dios se manifiesta de una manera maravillosa con todos sus atributos. Les hace entender que Él está con ellos y que les va a dar la victoria. Podemos vivir así confiados. Tenemos un Dios genial, un Dios maravilloso. Así es como tenemos que orar. Entonces cuando oramos confiados en Dios, de que Dios nos quiere contestar, nos quiere ayudar.
hay varias razones por las cuales orar. Yo quisiera, no sé si puedo hacerlo, pero usted puede pausar aquí en este momento porque voy a poner aquí frente a la cámara la hoja de peticiones. Aquí más o menos, si usted ahí le puede poner una pausa. No sé si lo alcanza a ver completamente, pero ahí, híjole, se ve un poco borroso. Denle un clic ahí o póngale una pausa. Y lo que alcance a leer, hermanos, de todos modos, déjame lo menciono. Voy a mencionar algunas razones. Oremos por la salud de la hermana Silvia Mendoza, por la hermana Pati García, por salud de ella, la hermana Mercedes. La hermana Mercedes ya tiene muchas ganas de volver al templo, a la iglesia, quiere vernos a todos y abrazarnos a todos. Una mujer tan amorosa. Oremos por la vida espiritual de Selene. Oremos por la hermana Lidia, su trabajo, sus hijos, por la hermana Lina, su negocio y su familia. Oremos por el completo restablecimiento de la salud del papá de Claudia, el hermano Servando Márquez. Por Leopoldo Treviso, su completo restablecimiento. Él recibió quimioterapias o radioterapias y por su cáncer y pues tiene que recuperarse de todo eso. Leopoldo Treviso es el hermano de la hermana Ivonne. Oremos por la familia Martínez Valles. Oremos para que no enfermemos, hermanos. Hay que seguir orando por eso. Oremos por esta contingencia que estamos viviendo, por la economía de las familias, por el presidente municipal, por los comerciantes, por la iglesia menonita, por los estudiantes que aún todavía no terminan su ciclo escolar, por los maestros, por los agricultores, los trabajadores que han venido de lejos, por la crisis racial en Estados Unidos y en México, por el presidente de México. Esta mañana hizo una declaración terrible. Nuestro país está en una situación crítica, seguramente nunca habíamos estado tan mal como estamos ahora. Cero crecimiento, Producto Interno Bruto bajísimo, la macroeconomía está de cabeza, patas para arriba y ya lo vamos a resentir. Debemos orar mucho por el presidente de la República, por los diputados, senadores, por la situación política y social que está terrible, hermanos, en nuestro país, solo que no lo alcanzamos a percibir mucho, pero la verdad es que no estamos nada bien. Debemos orar por las próximas elecciones en Estados Unidos, porque podamos regresar al templo este próximo domingo. Oremos por nuestros misioneros, Joel y Amber, están en Ciudad Juárez. De hecho, aquí los tengo enfrente, aquí estoy en mi escritorio, y aquí los puedo ver a todos. Oremos por Mauricio y Adriana, están viviendo en Bashiniva. Ellos tienen un nuevo campo para trabajar y un nuevo proyecto. Si usted no ha sido conectado en el proyecto nuevo de Mauricio, comuníquese conmigo y dígame, yo le paso el link. Y entonces Mauricio está haciendo un ministerio para líderes a través de las redes sociales y es muy bonito. Por Paco y Julisa, que ya tienen sus boletos para Indonesia, ya quieren ir, pero todavía no es posible por la contingencia, por la pandemia. Oremos por Gregorio y Adriana, por Héctor y Sandy, Chava y Andy, Ricardo y Betty, Ezequiel y Nereida, Hugo y Laura, Renato y Wendy. Aquí también tengo a la familia Díaz, a Manuel y Reina. Tengo a la familia Shan aquí en mi escritorio, hermano Norberto Shan. Tengo también a unos misioneros que son amigos míos, a Chilo Martínez y Noemí, y otros amigos míos que de hecho fueron mis discípulos, Isaac Hernández y Claudia, su esposa. Y así tengo varios, no solamente los que apoyamos económicamente, sino que pues amigos que oro por ellos y que los conozco y que de alguna manera hasta servimos juntos en el ministerio, en las misiones. Y me da gusto mucho tenerlo aquí, me da mucho gusto tenerlos aquí enfrente de mí y orar cada día por ellos. Les animo para que estemos siempre orando. Al final de cuentas, el tiempo para orar, hermanos, es estar en comunión con Dios, estar en una intimidad con Dios, con o sin peticiones. Porque acuérdense que el importante de la oración no es quién ora, ni qué ora, sino a quién le ora. El importante de la oración es Dios, no nosotros, ni nuestra petición. Bendito Dios que nos deja venir con nuestras peticiones delante de Él y exponérselas, porque dice que el que pide, encuentra, el que pide se le da y al que llama se le abre. Así dice Dios, y luego dice que Él se goza en las oraciones de sus justos. Y entonces debemos ser agradecidos siempre en todo. Pero la verdad, el asunto de la oración es tener una relación íntima con Dios, vivir en intimidad con Él. A veces venimos y no tenemos palabras. A veces venimos y solamente pues le decimos, papito, aquí estoy, ayúdame, guíame, tócame, transfórmame. Ciertamente el Evangelio es totalmente impopular. No sé si usted ha visto el cortometraje de Impopular, se lo recomiendo, está en las redes, pero está en inglés. Busque algo, a lo mejor debe haber alguna traducción, pero es maravilloso. Impopular, el Evangelio de Jesucristo es impopular. Jesucristo es totalmente impopular. ¿Por qué? Porque es el mensaje de la cruz, es el mensaje de muerte, morirá el yo. Es el mensaje de que yo no me puedo salvar.
necesito que Jesús me salve. Y como eso no es muy nada popular porque nosotros somos orgullosos, egoístas. Entonces, ¿cuál es la idea de la oración? De venir delante de Dios y decirle: Dios, te necesito. Necesito que tú me llenes, que tú me toques, que tú me sanes, esa es la idea. Tener una relación íntima con Dios y depender de Él y confiar en Él. Hermanos, sigamos adelante, esperemos instrucciones próximamente porque seguramente regresaremos a nuestro culto el próximo domingo con las medidas sanitarias. Ya varias iglesias han regresado a sus cultos y nosotros queremos hacerlo este próximo domingo y todo para la gloria de Dios. Estemos animados, confiados, hermanos, y pues quisiera tener algunas enseñanzas extras sobre este pasaje que quiero tomar la próxima semana. Tal vez ya la vamos a hacer en vivo, ya cuando me refiero en persona, todos reunidos ahí en el templo, los que vamos a los cultos de oración. Les encargo mucho orar, hermanos. Entonces hay muchas razones para que Dios quite el sincretismo de nuestra vida. Les he explicado sobre eso, que dejemos la venganza, porque el pasaje habla de venganza, que nos enamoremos cada vez más de Dios. Oremos para que seamos agradecidos con tanta bendición que Dios nos da. Oremos que el pragmatismo no sea suficiente para nosotros, es decir, estar conformes porque hacemos cosas o porque practicamos cosas. Oremos para que compartamos el Evangelio con la gente que nos rodea. Oremos para que podamos apoyar a los enfermos, a los que han tenido pérdidas por este coronavirus. Que Dios consuele sus vidas. Oremos para que salgamos pronto de esta contingencia. Oremos por las almas perdidas. Oremos para que Dios dé una buena cosecha en este año, por los pastores, por las iglesias, por la salvación de nuestros familiares. Hay muchas razones, hay muchos motivos, pero la idea principal es que Dios esté en una relación íntima con nosotros con Él, y para su gloria. Deseo todo mi corazón que nos bendiga, hermanos, sigamos adelante. Hasta pronto.